Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio más de La Sacó del Estadio. Y llegamos al 1491. Estamos muy felices de que nos acompañen desde casi 1500 episodios diarios que hacemos hace 6 años en este podcast y los años que nos restan para hablar de todos los deportes, toditos, y las ligas americanas, las ligas norteamericanas, algo de fútbol, por ahí también tenemos algo de información futbolera, pero empecemos hablando de baloncesto. Estamos en las finales de las conferencias del este y del oeste. Ayer hubo otro partido en Indiana, y ayer, no sé si oyó el podcast, lo oyó Spike Lee, o ayer sí estuvieron los famosos, ayer fueron a Indiana. Ahí se emocionaron. Sí, ayer sí. Pero no, y se abrazaba Spike Lee con Reggie Miller, sí. Y Spike Lee le hablaba al oído y Miller le contestaba. Sí. Pero lo cierto es que ayer Marulanda puso en el chat de WhatsApp, cuando estábamos en esa charla maravillosa interna de todos los deportes de todas las noches, en medio de los gritos altisonantes de Marulanda por las embarradas, las regadas, las cagadas, si se quiere, de los Marlins, puso Marulanda: vaya, aplíquele los santos óleos a los Knicks. O sea, él ya los da como que ya, listo, hasta luego. Así sea un partido en el Garden, no les da, Dani Marulanda, ¿no? ¿No los ves capaz de ganarse un jueguito más allá en Nueva York? Es que además de un juego en el Garden, Andrés, necesitan 3 juegos. Sí, bueno, pero por lo menos el que viene, el próximo. Está complejo, Andrés. Le doy el dato. Para que no sea tan dura la derrota. En todo caso, estaba también Ben Stiller, que lo acompañó a Spike Lee. Se fueron en el mismo carro, arrendaron un carro en Nueva York y se fueron hasta Indiana a ver a Timothy Chalamet, que ese sí estuvo desde el primer día. Ese sí creyó en el equipo y lo acompañó de visitante. El otro actor, el que hizo de Bob Dylan, para que vea la película de Bob Dylan, la última. Y ahora sí, metámonos en el maderamen, diría el periodista de baloncesto. Metámonos en la duela, en el clutch, en la chiquita o en el triple. Cuéntenos qué pasó y cómo ganaron otra vez los Indiana Pacers a Nueva York, y ya tienen casi sentenciada esta serie, Dani. Pero antes de hablar de la fantástica noche de Tyrese Haliburton, como usted me emociona cuando me dice esos datos, o que me gusta traer esos datos de los partidos. Sí. La serie es 3-1, Andrés. Serie es 3-1 en la historia de la NBA. Ajá. 296 veces se han dado series 3-1. Ya. De las 296 veces, ¿cuántas veces ha remontado el que lleva un juego ganado? Una, dos veces. El número que tanto le gusta a ustedes. 13, 12 más 1. Exactamente, sí, señor. Perfecto. 13 de 296. O sea, a mí me gusta más el 0, que el 13, pero entiendo. Es muy cuesta arriba, entonces, Andrés, pues quería hacer énfasis en ese tema de los Knicks. Datazo. Complejo. Y eso que tendrían la opción de jugar 2 partidos en Nueva York, porque si hay un séptimo juego sería Nueva York. Yo pensé que Marulanda iba a decir que le gustaba mucho el dato de Spike Lee, que se fue manejando y todo eso. No. Sí. Bueno, vamos a la parte fantástica, Andrés. Arrendaron un Toyota Corolla. No, es que ustedes quedan con las historias de los famosos. A mí me gusta la historia de los deportistas. Tyrese, Andrés. También. Todo lo que pasa alrededor, el entorno, la atmósfera. Para todos los amantes al deporte de la NBA. Les pueden grabar este juego para que digan, mire, esto es una... Andrés, Kennedy, oyente, yo creo que lo más importante de sacar de Tyrese Haliburton es la clínica de baloncesto que les dictó a todos en la jornada anterior. Yo diría que es un partido para que quede grabado en la memoria de todos los que quieran llegar a la NBA, de demostrar cómo se juega un partido de esta categoría. Yeah. Es el único jugador en la historia, Andrés, que en un partido de playoffs logró un triple doble sin entregar el balón. O sea, logró 32 puntos, logró 12 rebotes, 15 asistencias, incluso agreguémosle que hasta consiguió 4 robos. Pero de todo ese triple doble, Andrés, nunca perdió el balón, o sea, nunca se lo entregó al rival. Eso no había pasado con un jugador en un partido de playoffs haciendo un triple doble de esa característica. Por eso, Andrés, pues felicidad con Tyrese. ¿Será que le está ayudando el papá? Ustedes que papá que estaba en la tribuna ayer. Papá se le usan todas las historias. Bueno. El papá ayer no habló ni con el vecino, no se metió ni con el vecino, nada. Pero si a uno le levantan el partido y no dijo nada, si a uno le levantan el castigo por alevoso, por alzado, como decían en el barrio, hombre, y lo dejan volver calladito, maestro. Vea el partido, después vaya y abraza a su hijo cuando se encuentran a las afueras del estadio. Hablemos de otras estrellas NBA. En este caso, el señor Westbrook. ¿Qué va a pasar con él? Entra a pabellón al quirófano.
Me gustó mucho el dato de Marulanda. Triple doble sin entregar el balón. Eso se dice facilito. Sí. Vaya, hágalo, vaya. Complicado. Entra Pabellón. Vea, me estoy volviendo tan chileno como usted. Chileno. Pabellón. Chuta, es el quirófano en otros países. Va a estar en el pabellón en recuperación. A ver, el base de los Nuggets de Denver, hablamos de Russell Westbrook, cirugía en la mano derecha. Tiene 2 fracturas, Andrés, en la mano. Durante la temporada la sufrió. Agradeció el apoyo en su boletín personal, Word of Westbrook, así se llama, la palabra de Westbrook. Promedió 13 puntos, 44.9% de acierto de tiros de campo. Con los Nuggets esta temporada fue titular en 36 partidos. En su primera campaña con Denver es la mayor cantidad para el veterano, la mayor cantidad de juegos desde la temporada 2021-2022. 9 veces All-Star, otrora más valioso de la liga, tiene hasta el 29 de junio para ejercer su opción de jugador de 3.3 millones para la próxima temporada. Así pues que todo parece indicar que no reviste mayor gravedad, que se pudo haber hecho inclusive las operaciones durante la temporada, pero que optó por hacérsela ahora en temporada muerta para buscar seguir a buen nivel la temporada que viene y a lo que nos tienen acostumbrados, aunque Russell Westbrook se le acusará toda la vida de que tiene mucho talento, de que individualmente es muy bueno, pero también puede llegar a ser uno de los más grandes ball hoggers de todos los tiempos. O sea, el querer hacerlo todo él solo, el solamente pensar en los números de Westbrook, ha terminado dando al traste con muchas aspiraciones de equipos en los que ha estado. Bueno, óigame, a propósito de ese tipo de jugadores, es que nos llega una correspondencia. ¿De quién? Marquito nos escribe. Y ya que usted habla de Westbrook, Saludos. Hablando de Reggie Miller. Alguna vez hablamos aquí de Reggie Miller, de la famosa celebración del choke. Pues Reggie Miller, dice Marquito, nunca ganó nada. Uno bueno como muchos y nada más. Bueno, ahí queda lo un poco me hizo recordar a Westbrook con ese comentario. Pero esos comentarios, a ver, entiendo a Marquito y respeto el derecho de opinar, pero esos comentarios, hombre, de que nunca ganó nada, yo creo que lo debemos evaluar mucho más. El otro día Marulanda, en una de las charlas que tenemos aquí en Consejos de Redacción, decía algo que es muy cierto. Apuesta que alguien va a perder y verá que en algún momento se le da, porque es que solamente gana uno. Hay varios que nunca han ganado nada y que han tenido grandes carreras. Que yo recuerde, Karl Malone tampoco nunca ganó nada. Nunca ganó nada. Y fue uno de los mejores basquetbolistas que vi. John Stockton. John Stockton. El mismo Westbrook. El mismo Reggie Miller. Nunca han ganado el anillo de la Dan Marino. Ahora, hay gente que hace el paralelo con el fútbol. El paralelo con el fútbol no se puede hacer porque en el fútbol hay mucho más trofeos disponibles. Exacto. Y son más jugadores. Son 11. Por ejemplo, en Inglaterra, un equipo grande, además de competición europea, juega Copa FA, juega Copa Carabao, juega la Liga Premier. Exacto. Existe la posibilidad de que en algún momento gane algo. Lo mismo en Alemania, en Sudamérica. Aquí es un trofeo, el máximo en las 4 ligas más importantes de los Estados Unidos. Siempre va a haber alguien que es muy bueno que nunca ganó nada. Es una muy buena observación que hace el señor Garay sobre los éxitos de Reggie Miller, donde hoy está en el Olimpo de los grandes de la NBA. Podcast La Sacó del Estadio. Hablemos más bien de uno que está en el Olimpo, pero de la MLB, es Shohei Ohtani, ya está instalado ahí, tan joven y todo. ¿Cómo le parece el arranque que ha tenido sacándola del estadio en el 2024? Cuéntenos, Dani, otra vez Ohtani haciendo ruido. Andrés, siempre que vamos a hablar de Ohtani, uno siempre va a recurrir a las mismas frases. No encontramos adjetivo calificativo para mencionar las hazañas de Shohei Ohtani. El año pasado estábamos sorprendidos de su temporada de 50-50, o sea, 50 cuadrangulares y 50 bases robadas. Este año, en 53 juegos, va en mejor proyección que el año pasado. O sea, el año pasado no tenía 20 cuadrangulares, ya tiene 20 esta temporada y ya tiene 11 bases robadas. Es el primer pelotero en Grandes Ligas que en 53 juegos, o sea, no hemos llegado a un tercio de la temporada, tiene esos logros. Entonces, lo de Ohtani, Andrés, uno no sabe dónde va a estar el techo de este muchacho. Ohtani es un jugador más que fuera del molde para este deporte. Ohtani es ese es otro por los años en las Grandes Ligas. Ese es otro de los que todos decimos, hombre, ojalá que sea tan cristalino como se ve, porque definitivamente es una maravilla. Ojo, ojalá que así sea, porque un talento de esos, unos números de esos, son más que de extraterrestres. Y ojo a lo que dice Marulanda, no nos podemos, o habría que detenernos ahí, no podemos dejarlo pasar por alto.
no va ni un tercio de la temporada. No. Sí. O sea, es que esto es una locura. No hemos llegado, ni siquiera nos estamos acercando de manera inminente al juego de estrellas. Sí. Todavía, inclusive no se pueden sacar conclusiones grandilocuentes y Ohtani ya es el dueño de la liga. Faltan más de 100 juegos a Ohtani. Bueno, le digo todo. O si los Rockies de Colorado son tan malos como hemos dicho, ¿no? Pueden mejorar. Mejorar su nivel. Sí, lo que pasa es que en el béisbol se va a perder. Los que pierden más hacen noticia o son noticia, pero en el béisbol se va a perder. Hay quienes dicen que por eso no les gusta el béisbol, porque un equipo que pierde 50 juegos, por ejemplo, no puede ser campeón de nada. Pero es que hay que entender que en el béisbol, y son 162 juegos. 162 juegos. Los Yankees los Mewan Soto a correr que otra vez lo sacamos al estadio. Véngame, Kenny Garay, hablando de beisbolistas, hay un lanzador zurdo, yo creo que este también perdió, que estaba en los Red Sox, Boston Red Sox, se llama Sean Newcomb, y decimos que pierde porque lo van a canjear, ¿y para dónde se va este muchacho, hombre? Yo creo que sí, yo creo que pierde, sobre todo porque cualquiera que se vaya de los Medias Rojas de Boston pierde. ¿Y para dónde se va? Exactamente, y para dónde se va. Dicho esto, hombre, es lo mejor o determinado en los Medias Rojas que Sean Newcomb se tenía que ir y lo intercambian por efectivo. Enviaron a Newcomb a los Atléticos por una cantidad de efectivo no revelada. 31 años, es de Massachusetts, es precisamente ahí del área bostoniana. Fue colocado en asignación el sábado. Efectividad de 3.9, 41 ponches, 12 juegos esta temporada. Fue seleccionado en la primera ronda del draft del 2014 por los Angelinos de Los Ángeles. Sin embargo, no se le dieron las cosas. Tiene un récord de 28 y 29 en su carrera y la efectividad en toda su carrera es de 4.4 en 187 juegos con los Bravos, los Cachorros, los Atléticos y los Medias Rojas. Ahora va a los Atléticos hoy de Sacramento, después de Las Vegas, pero va definitivamente en intercambio por efectivo. Este es el podcast La Sacó del Estadio. Bueno, cambiemos ahora de deporte. Nos vamos para el tenis, las pistas de Roland Garros. Hombre, estaba viendo a Hugo Dellien y yo dije, Bolivia, pucha, por primera vez va a ganar, y le va a ganar un tenista muy bueno, Monfils en su casa. Le ganó los 2 primeros, pero remontó el francés y 3-2 quedó al final en un juego larguísimo de casi 4 horas. Ganó Monfils, pero bueno, estamos esperando una mejor actuación de Dellien, Hugo Dellien, así se llama este muchacho, que tiene una fábrica de helado familiar en Santa Cruz de la Sierra. Pero hablemos más bien de los bolis que usted nos contó de los helados. Exactamente. Andrés, pero Monfils tiene 38 años y logró el récord de más victorias para un francés en Roland Garros. Muy bien. Todavía tenemos Monfils para rato. Un chico que ya no tan chico, pero bueno, siempre ha estado muy centrado en su actividad. Exactamente. Pero hablemos más bien de los colombianos, hombre, que no les fue tampoco muy bien en la segunda ronda. Lograron pasar la primera, pero tanto Emiliano Arango como Daniel Galán, pues en la madrugada de ese miércoles, del miércoles 28 de mayo, no tuvieron una buena jornada y se tienen que despedir de París. Eso sí, que lleven el celular y se toman una foto en la Torre Eiffel. Pero Andrea, yo creo que es normal, o sea, si fuimos críticos con Camila Osorio porque no debió haber perdido en la primera ronda por su nivel, creo que aquí es muy normal, pues aquí no estamos para criticar ni para alabar porque a uno le parezca, aunque todos obviamente tenemos nuestro punto de vista, no es que sea uno tan objetivo, pero yo creo que Andrés, usted que es tan conocedor del tenis, si a mí me dicen Emiliano Arango va a jugar por primera vez la segunda ronda de Roland Garros, sí, a sus 24 años, frente a una top 10 del mundo, uno sabrá que es un aprendizaje para ella. Incluso le alcanzó a ganar 5 games, el juego quedó 6-2, 6-3, perdió con la china Swen. Creo que ella se va tranquila. Decorosa, el resultado es decoroso. Más motivada para lo que viene de cara a su futuro. Pues no vamos a ir que las derrotas honrosas que tanto se mencionan en territorio latinoamericano con muchos deportistas. Sí. No, y el mismo caso de Daniel Galán, le tocó, o sea, es que casualmente Andrés a los 2 tenistas colombianos les tocó enfrentar al 7 del mundo, tanto en hombres como en damas. Le tocó enfrentar a Lorenzo Musetti, un italiano que es pues realmente lo mejor que hay en el momento en el tenis. Y le alcanzó a ganar 8 games, Galán perdió 2 sets, 6-4, entonces bueno, digamos que es una actuación, se puede decir una palabra que decorosa dije yo. Y sobre todo para Galán es como volver a encontrar, volví a ganar en Roland Garros porque él llevaba 5 años sin haber ganado allá. En primera ronda, entonces yo creo que ellos dos sí se van con un sentimiento algo de satisfacción que el que se va con el que se va Camila. Ahora, ustedes que instruyen y le enseñan a la gente de tenis aquí, incluyéndome a mí,
Hombre, digámosle a la gente que 24 años en el tenis ya es mucho tiempo, ¿no? O sea, los 24 años, un tenista que va a ser exitoso ya es veterano. Ya tiene que... Porque de la manera no como... explotado a esa edad. Exactamente, si no ha explotado, muy seguramente va a ser alguien promedio, ¿no? Sí. Bueno, pero igual puede jugar mucho. Mire lo que contó de Monfils, que ya va a llegar a 40 años. No, y por ejemplo, lo que le pasó ayer a Janina Wittmeyer, la chica de Bélgica, 35 años. Le metieron 6-0, 6-0. 48 minutos no pudo estar sino en ese tiempo en la pista, Andrés. Wow. Pero tiene 35 años y es una jugadora que llegó a ser top 12 del mundo, que se retiró 2 años después de la pandemia, está volviendo a entrar. O sea, todos los tenistas tienen circunstancias muy diferentes, Andrés, en este tema de las edades. Hay algunos que después de los 35 todavía están en un muy buen nivel, como hay otros que obviamente ya pues deben desde colgar las raquetas sin ser muy críticos. Bueno, vámonos ahora para NFL. Oye, hace rato no hablamos de NFL, pero hay un... Ya viene Andrés, estamos a 100 juegos. A 100 juegos no. ¿A 100 juegos de la NFL? A 100 días, ya empezó el conteo regresivo. Sí, tengo un futbolista sin tocayo, a ver si se anima a ponerle a su hijo así, Dani, Demaryius, sí. ¿ya? ¿Lo ubica? Demaryius Thomas. Sí, claro. Es un futbolista de los Broncos que hace historia en ese equipo de Denver. ¿Usted se imagina de verdad un hijo de Madulanda? Demaryius Madulanda. Oh my God, dear Lord. Dejémoslo así mejor. Demaryius Madulanda, MVP of Miami High. Bueno, Demaryius Thomas. El MVP de Miami High. Miami High es una escuela que queda ahí en Flagler, llegando al downtown de Miami, en lo que se denominó la Sabuesera, y de la que han salido grandes exponentes del deporte y grandes académicos, Miami High. Lo que pasa es que después se volvió peligrosa. Demaryius Thomas, ¿quién no lo recuerda? Ya se nos fue, dejó un importantísimo legado con los Broncos de Denver y va a ser incluido en el anillo de la fama, el Ring of Honor del equipo durante la temporada 2025. Hay quienes me preguntan, porque por ejemplo, a ver, en el béisbol decimos, Rentería pasó al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis, y aquí el anillo de la fama es lo mismo, es lo equivalente al Salón de la Fama por equipos. Después está el Salón de la Fama que tienen las ligas, en el béisbol Cooperstown, en la NFL allá en Canton, Ohio, donde estuvo Marulo. Demaryius Thomas fue el único exjugador o entrenador seleccionado para ese honor. El comité del Salón de la Fama de Denver está encabezado por Rob Walton, propietario, así como por Greg y Kerry Penner. Recordemos que falleció el 9 de diciembre, apenas pocos días antes de cumplir 34 años, a causa de lo que la oficina del forense del condado de Fulton, en Georgia, calificó como complicaciones de un trastorno convulsivo. Así pues que llega de manera póstuma este muy buen receptor al anillo de honor de los Broncos de Denver. Andrés Garay, usted estaba hablando de esas universidades pequeñas que uno tal vez no tiene mucho conocimiento. Me acordé en ese momento, por ejemplo, en el béisbol, en el año 99, por allá cuando los conocí a ustedes, todos famosos en Caracol, Miami. Fui por primera vez a un juego de pelota de la Universidad de Miami, los Hurricanes, el equipo de béisbol. Famosos, pero con un hambre. Ese año, Garay, los Huracanes de Miami fueron campeones nacionales con ese equipo de béisbol. Y resulta que el primer juego al que tuve la oportunidad de ir a verlos fue frente a una universidad que se llama Stetson. Y yo no tenía ni idea de qué universidad era. Y es una universidad que queda en Florida. Y uno empieza a ver qué jugadores han salido de allá. Salió Jacob deGrom. Exacto, me acordé por eso, porque usted esta semana transmitió muy bien el juego de Grandes Ligas y tenía a Jacob deGrom, lanzador de los Rangers. Y ahí recordé a Tapanaba y a usted cuando hacían la reseña de que ese pelotero salía de esa universidad que realmente no existía para uno en el tema deportivo. Y esta es una anécdota de las que le gusta a Andrés y lo hago rápido para que Marulanda no me vaya a pegar una vaciada. Pero ya en el fútbol. Viene el fútbol. Bueno, podemos hacer la concatenación que llamaban los gerentes. A ver, resulta que el hijo del Tapanaba, que es jugador de fútbol, claro, él jugó en Tijuana, inclusive estuvo de suplente en un partido de primera división, después estuvo en España en tercera división, y ahora acaba de transferirse de Stetson College, el que mencionaba Madulanda, a la Universidad de Carolina del Norte. Me puede ir a tomar la foto en la estatua de Michael Jordan entonces. Claro, pero lógico, él jugando fútbol. Claro. O sea que va de beca y lo bueno es que tiene elegibilidad hasta el 5º año, porque estuvo sentado
con camiseta roja, lo que llaman un redshirt freshman, durante una temporada. Ese chico puede terminar en la MLS. Sí, muy seguramente, y tiene mucho talento. Lo que pasa es que llega un momento en que todos son muy buenos a ese nivel y depende de quién los quiera ver y con ganas de verlo. Pero al menos, bueno, volvió de Europa para hacer su educación becado en los Estados Unidos. Y resulta que Jacob deGrom, en el tiempo que se estuvo recuperando, no le hablaba a nadie de los reporteros. Él llegaba y... como el papá de Haliburton ayer. Claro, porque estaba chantado en recuperación, porque fue una lesión larga, ¿no? Sí. Y el Tapa Nava, que eso sí, todas se las sabe y en el aire las compone, se le fue acercándose, ¿por dónde le entro? ¿Por dónde le entro? ¿Por dónde le entro? Y le dijo, mi hijo juega fútbol en Stetson. Fue como si le hubiera mencionado que se acababa de ganar la lotería, ¿yo? Hablaban todos los días que dígale que Stetson, que yo recuerdo que aquel sí, que quien le da clases, ¿cómo será? La prensa de Dallas se quejó de que al único que le hablaba era el Tapa. Claro. Tenía la llave de tu corazón, como diría Juan Luis Guerra. Esa es la recursividad de los periodistas latinoamericanos. El Tapa de esos que uno cuando voltea a mirar, está allá abajo con el protagonista, se están abrazando y le está invitando un taquito al pastor o algo así. Un fenómeno. Genial, Tapa Nava. Bueno, hay que seguirlo en ESPN acompañando a Garay en las transmisiones. Este es el podcast La Sacó del Estadio. Así como Ecuador y América Latina vibran con Richard, el campeón olímpico Carapaz. Recordemos que ganó en Tokio, es medalla de oro olímpica, ganó ya un Giro de Italia en hace algunos años y parece que va por su segundo Corsa Rosa. ¿Sería eso, Dani Marulanda? ¿Podría ganar en Italia? Es un gran objetivo, Andrés. Aparentemente es el más fuerte para lo que queda del Giro de Italia. No está como líder, pero en lo que queda de montaña, Andrés, puede ser realmente el que el sábado defina o sentencie este Giro. No sé usted qué opinará con respecto a Richard. Mucha montaña nos queda esta semana todavía. Y una ultimita del fútbol antes de que nos vaya mal. Perdón, una pregunta del Giro de Italia porque veo a los mexicanos. ¿Va a preguntar por Del Toro? ¿Puede aguantar? ¿Puede soportar? Es que, a ver, pregunto por Del Toro porque ayer varios colegas mexicanos, y claro, y es normal que asuman que uno sabe del tema. Claro. Al ser colombiano y pues, algo sabemos todos, no tanto como ustedes que lo siguen, pero en algún momento seguimos mucho ciclismo. Ya. Y yo le dije, hombre, si aguantó la etapa reina, puede aguantar. Sí, o sea, la etapa que tenía, la etapa brava era la de ayer, ¿no? La del martes. Lo que pasa es que lo que se cuestiona a él es que él nunca estaba en carreras de 3 semanas. Entonces le quedan todavía chupar mucha rueda, por decirlo así coloquialmente. Pero de eso ¿cuánto es de trámite, Marulanda? No, es que el viernes y el sábado no hay trámite. El viernes y el sábado es montaña y montaña, entonces ahí va a ser complejo. Ahí se puede quedar. Le digo a los mexicanos que cuidadito, que muy seguramente... Pero que tengan esperanza, que podría ganar por pocos segundos. Lo que bien respaldado por su equipo y con un buen fuelle físico. Lo que puso Faitelson en su cuenta, en sus redes sociales, dijo, pase lo que pase de aquí a Roma, el haber mantenido la maglia rosa todos estos días es ya una maravilla. El primer mexicano con una maglia rosa, imagínese. El futuro que tiene ese muchacho es grandísimo. Aquí lo hemos venido hablando ya hace un par de años, a Del Toro, una vez le dedicamos un capítulo entero. Sí. Pero hablemos más bien, entonces, usted me va a hablar de fútbol, no sé si su equipo de América de Cali, Marulanda. Temas de Conmebol. El batacazo antes de la eliminación de Corinthians, precisamente en ese grupo del América y Huracán. Corinthians tiene a jugador de selección peruana, jugador de selección venezolana, jugador de selección brasileña, tiene a Memphis Depay, de los Países Bajos, tiene a jugador de selección paraguaya, o sea, una nómina de jugadores de selección. Quedó tercero en su grupo, lo superó Huracán y América de Cali. Fue dramática la clasificación de América, más que clasificación, ir al repechaje. Huracán obviamente gana el grupo, va directo a la siguiente fase de la Sudamericana. Así que ahí vamos contando, Andrés, ya habíamos mencionado a Cruzeiro, ahora anóteme por ahí en su ADM, Corinthians, el otro palazo en ese momento de la Copa Suramericana, eliminado. Muchas gracias a todos por seguirnos, suscribirse y acompañarnos en este proyecto digital que se llama Podcast La Sacó del Estadio.